Bueno, señores, hoy estamos nuevamente aquí reunidos para otro debate. En el caso de hoy es sobre el tema de la salud. Los cubanos viven angustiados por todas las carencias y vicisitudes, por la desidia del sistema, y uno de los sectores que más lo afecta es el sector de la salud, que incide directamente en el bienestar de la población. Hoy nosotros, el trabajo que vamos a debatir aquí tiene algunos objetivos, como son desmontar el mito de la salud pública cubana, demostrar que la dictadura en el poder, su única intención es mantener una bandera política y no un sistema de salud de calidad a nivel mundial. Demostraremos que solo han faltado voluntad política de resolver la desastrosa precaria situación del sistema de salud cubano, pues han desviado los recursos financieros necesarios para este. Y para finalizar, dejaremos demostrado que el presupuesto para la salud pública se desvía para mantener la represión al pueblo de Cuba. Para poner en claro los datos que vamos a usar aquí, tenemos un grupo de documentos que son datos estadísticos, como por ejemplo este documento es una copia de los archivos del seguro del año 1958 con las estadísticas dadas para el sector de la salud. Del Seguro Social, hablamos. Del Seguro Social, ya, sí. Y por esta parte tenemos los datos estadísticos del anuario estadístico del año 2018. Oficiales. Datos oficiales de La Habana, para que nadie vaya a decir de que esos datos los sacó la mafia de no sé dónde, ni que son de la contrarrevolución. Son los datos que el gobierno de Cuba publica. Sí, exactamente. Son oficialmente los datos que maneja el régimen cubano. El régimen cubano. Ahora, si nos referimos al Seguro Social del 58, había un total de hospitales, de 347 hospitales en existencia. De esos, hoy en día quedan 150 hospitales. Quiere decir que han desaparecido 197 hospitales en 61 años de involución. Y una prueba de eso, perdona, la tenemos aquí atrás, que es el Pedro Borrás de La Habana, que es uno de los tantos hospitales que se han desaparecido de Cuba. De esos 150 hospitales que tenemos hoy en día, que tienen una capacidad de camas de 39.000 camas, tenemos 54 hospitales generales, 27 clínicos quirúrgicos, 13 ginecósticos, 26 maternos infantiles. En la época del 58 teníamos 36.000 camas, con la mitad de la población que tenemos hoy en día. Porque estamos hablando de un poco más de 6 millones de personas en el 59. Para un poco más de 11 millones de personas hoy en día en Cuba. Sí, hemos perdido capacidad hospitalaria. Es decir, la revolución ha venido engañando al pueblo desde hace muchos años de que el mito de la salud pública, de que si el capitalismo llega vas a perder la salud pública. La salud pública en Cuba está completamente destruida, porque solamente pensando de que en el 1958 había una cama por cada 180 cubanos de hospital, y hoy tenemos una cama por cada 295 cubanos. Es decir, hemos involucionado en la salud pública. En el 1958 también teníamos 7.000 médicos, que eso equivalía para la población de entonces un médico por cada 928 habitantes en Cuba. Más o menos. Cuba, lo gracioso es que Cuba, entre los números que inflan, dice que tienen 95.000 médicos. De esos 95.000 médicos, 13.000 están ocupados según el anuario de Cuba, oficial de Cuba, del gobierno de Cuba. 13.000 son del médico de la familia. Lo que equivaldría que en el resto de los 150 hospitales deberían haber 549 médicos por hospital. Es más médicos que enfermos. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Porque uno va a un hospital en Cuba hoy y no hay médico. No. Y aunque en Cuba supongamos que incluso la mitad de los médicos estén de misiones de esclavitud moderna, o como llaman ellos, de colaboración, entonces la cifra quedaría a más de 250 médicos por hospital.
Y no hay 250 médicos por hospital en Cuba porque se han visto las quejas, las imágenes, los videos, las fotos de los hospitales sin médicos. Sí, esa cifra que Cuba publica en su anuario de 95.000 médicos dentro de la isla es una gran mentira, porque en 150 hospitales no hay. La otra cosa, que es lo que me estabas hablando, lo que se necesita para mantener un hospital. Sí, porque no solamente eso, no es la ausencia del personal médico que hay en los hospitales, que por ahí populan en las redes los videos sobre el tema, sino la cantidad infinita de videos que hay sobre el deterioro de todas las instalaciones hospitalarias que hay en Cuba hoy en día. Y de los servicios. Pero explica el porqué del deterioro. Según el propio régimen, y que está en el anuario estadístico al que hacemos referencia, ellos invierten 3.3 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el funcionamiento del sistema hospitalario en Cuba. Sin embargo, las estadísticas... Por hospital. Ahora, sin embargo, las estadísticas internacionales te dicen que necesitas un mínimo de 20 millones anuales para poder mantener un hospital con una infraestructura de primer mundo funcionando 100%, con la calidad que merece la población en Cuba, que se atiende específicamente en este caso Cuba. Pero construir esos hospitales cuesta alrededor más o menos de 13 millones de dólares por hospitales. Quiere decir que con el volumen de dinero que recibe simplemente en la explotación de mano de obra de profesional cubana, el régimen cubano fuera para que tuviéramos no la pérdida de 197 hospitales en 61 años, sino que tuviéramos 500 hospitales más con todo ese dinero que se ha perdido en tantos tiempos. Pues con eso que tú acabas de decir ahí, queda probado que no hay razón ninguna que justifique el hecho de que la población cubana, que ha sido la que los ha perdido la posibilidad de recibir el servicio en casi 190 instituciones que ya estaban creadas, en las que se invirtió para su construcción y el gobierno las dejó abandonadas. Queda probado. Vamos a hablar de la parte de la parte económica. Ahora, con lo que vamos a conversar ahora aquí, va a quedar probado de que el gobierno ha tenido en sus manos y tiene el suficiente dinero para no haber dejado que ninguna de esas instalaciones se deteriorara al punto de ya no existir, de no prestar los servicios, ni al punto de que tengamos ahora un déficit de médicos que estén por el mundo trabajando como esclavos. Sí, el problema del deterioro en Cuba de los hospitales es que ellos necesitan todo el dinero para mantener la infraestructura militar y represiva de Cuba. Yes. Cuba tiene un presupuesto anual, según el anuario cubano, de 2.900 millones de dólares. A estos 2.900 millones de dólares del presupuesto nacional hay que ingresar los 6.400 millones de dólares que ingresó Cuba en concepto de explotación médica o servicios médicos prestados en el extranjero, o misiones médicas, que hacen un total de 9.300 millones de ingresos a Cuba. El problema, sin contar las remesas familiares ni contar otros dividendos, el problema de Cuba es que ellos solamente invierten 500 millones de dólares para mantener la infraestructura y todo el servicio de 150 hospitales. Eso da una miseria de 3.3 millones de dólares de presupuesto por hospital. Cuando la propia OMC dice que se necesitan 20 millones de dólares, como decía aquí Alain, para mantener un hospital funcionando a nivel de primer mundo. El problema es que Cuba tiene solamente en reclutas del servicio militar 78.000 reclutas y 150.000 miembros de la policía, sin contar
los servicios secretos de inteligencia de Cuba, que viven dispersos por todo el mundo, sin contar guardafronteras, sin contar bomberos, sin contar prisiones, los guardias de prisiones, ni los gastos que representa una prisión, porque Cuba tiene hoy por hoy otros 150.000 cubanos presos. Exacto, que tienen un gasto de mantenimiento. Son 160 cárceles que hay en Cuba que requieren mantenimiento. Además, no podemos olvidar que también sale del bolsillo de todos los cubanos todo el pago de todos esos tontos útiles que tiene el gobierno cubano alrededor del mundo para hacer todo el trabajo subversivo. Sí, exacto, sin contar el gasto de todo el dinero subversivo, como se ha visto aquí en las protestas de Miami, que cogieron, el FBI cogió a cubanos pagando a manifestantes, sin contar a todas esas personas, todos esos comunistas que viven en el extranjero, pero de aquí no trabajan, reciben fondos y mantienen programas políticos comunistas dentro de Estados Unidos y en toda Europa. Eso le cuesta a Cuba, entre el ejército y toda la policía, más los servicios de inteligencia y contrainteligencia dentro y fuera del país, que son muchos, le cuesta a Cuba la friolera suma de 4.000 millones de dólares al año. 4.000 millones de dólares que no son invertidos en la salud pública. 4.000 millones de dólares que son invertidos solamente en mantener la represión en Cuba. Pero si a esos 4.000 millones de dólares le sumamos, según el propio anuario de Cuba, los 1.000 millones de dólares en entidades presupuestadas como PSC, UJC, FMC, Consejo de Estado, según su propio anuario, que son otros 1.000 millones de dólares que se requieren para mantener todas esas entidades presupuestadas, no operativas, no laborables, no necesarias, CDR, MTT. Estamos hablando que Cuba necesita, para mantener la represión y el control y el poder político sobre el pueblo, Cuba malgasta 5.000 millones de dólares. Es por eso que Cuba no tiene una salud pública decente, porque se malgasta ese dinero en reprimirte. Sin contar que de lo que queda de presupuesto, que son otros 4.300 millones de dólares, Cuba invierte al año 1.806, casi 1.807 millones de dólares solamente en petróleo, en importar petróleo. Estamos hablando de ese precio, es a estos precios. Exacto. Del último año y medio. Precios de caída que los da precios de caída. Exactamente. Forma. Entonces, con los 2.400 millones que le quedan, Cuba tiene que afrontar las escuelas, las universidades, la infraestructura, mantener todas esas empresas que son irrentables en Cuba, que prácticamente ninguna es rentable, y mantener la canasta básica, porque lógicamente, como no te pagan, Cuba tiene que mantenerte esa canasta básica de ese dinero, porque Cuba te hace trabajar en una empresa irrentable a precio de esclavo, de 20 dólares al mes y 5 libras de arroz. Entonces, por eso es que la salud pública en Cuba está tan deteriorada, por eso es que hemos perdido tantos hospitales en Cuba, por eso es que necesitamos recobrar nuestra Cuba de nuevo, volverla a recuperar una vez más, para volver a tener una sanidad pública decente, de primer orden, como la que el pueblo de Cuba se merece, y no tener que malgastar 5.000 millones de dólares solamente en represión, como ocurre hoy. Y no solamente es la cantidad exorbitante de dinero que el régimen gasta en represión y en comprar conciencia política y tontos útiles alrededor del planeta, sino la mala administración de los fondos públicos que sale del bolsillo de todos nosotros. Porque como el régimen en el Ministerio de Salud simplemente tiene 50 unidades presupuestadas. En la salud pública tienes 489 unidades presupuestadas. Sin embargo, en la industria manufacturera tiene 25 unidades presupuestadas. Se supone que la industria manufacturera sea una industria que produce. ¿Cómo va a estar presupuestada? Tener 25 unidades presupuestadas. La industria de la agricultura tiene 150 unidades presupuestadas.
La industria de la agricultura que debería producir. producir. ¿Por qué? Porque el problema la tienen que tener presupuestada por una simple y sencilla razón, porque le pagan al campesino a precio de esclavo. Por eso es que los campesinos se rechazan, están rechazando venderla al gobierno. Y eso ya será tema de otro día. Pero lo que le queremos demostrar a ustedes, a todo el pueblo que nos ve, no se dejen engañar. La salud pública está devastada en Cuba porque los 5.000 millones que necesitamos para salud pública, que no son tantos tampoco, se desvían en reprimirte. Por eso hemos perdido 197 hospitales desde 1958 hasta la fecha. Por eso tú necesitas que el gobierno se caiga, que existe una democracia, para poder tener un hospital de primer mundo y seguir teniendo una salud pública de primera calidad, o volver a tener una salud pública de primera calidad.